Bienvenidos, les habla el ingeniero Alejandro Morales y en este video analizaremos el libro Fundamentos de Electromagnetismo para Ingeniería del profesor David Chen. El modelo electromagnético. En este primer capítulo comenzaremos la tarea de construir un modelo electromagnético a partir del cual desarrollaremos el tema del electromagnetismo para ingeniería. Hay dos enfoques para el desarrollo de un tema científico, el enfoque inductivo y el deductivo. En el enfoque inductivo se sigue el desarrollo histórico del tema, comenzando por la observación de experimentos sencillos y derivando de ellos las leyes y teoremas. Es un proceso de razonamiento que parte de fenómenos particulares para llegar a principios generales. Por otra parte, en el enfoque deductivo se postulan algunas relaciones fundamentales para un modelo idealizado. Las relaciones postuladas son axiomas, de los cuales se pueden derivar leyes y teoremas específicos. La validez del modelo y los axiomas se verifica con su capacidad para predecir consecuencias que puedan comprobarse con observaciones experimentales. En este libro hemos preferido usar el enfoque deductivo o axiomático porque es más conciso y permite desarrollar el tema del electromagnetismo de forma ordenada. En la construcción de una teoría basada en un modelo idealizado hay tres pasos esenciales. Paso 1. Definir algunas cantidades básicas aplicables al tema de estudio. Paso 2. Especificar las reglas de operación de estas cantidades. Paso 3. Postular algunas relaciones fundamentales. Estos postulados o leyes, por lo general, se basan en numerosas observaciones experimentales realizadas en condiciones controladas y sintetizadas por mentes muy brillantes. Un ejemplo familiar es la teoría de circuitos basada en un modelo de circuito formado por fuentes ideales y resistencias, inductancias y capacitancias puras. Las cantidades básicas en este caso son voltajes, corrientes, resistencias, inductancias y capacitancias. Las reglas de las operaciones son las del álgebra, las ecuaciones diferenciales ordinarias y la transformación de Laplace. Y los postulados fundamentales son las leyes del voltaje y de la corriente de Kirchhoff. A partir de este modelo bastante sencillo podemos derivar varias relaciones y fórmulas y determinar las respuestas de redes bastante complejas. La validez y el valor del modelo se han demostrado ampliamente. Es posible construir una teoría electromagnética de forma similar, con base en un modelo electromagnético apropiado. En esta sección daremos el primer paso para definir las cantidades básicas del electromagnetismo. El segundo paso, las reglas de operación, abarcan el álgebra vectorial, el cálculo vectorial y las ecuaciones diferenciales parciales. Los fundamentos del álgebra y el cálculo vectorial se analizarán en el capítulo 2, análisis vectorial, y las técnicas de resolución de ecuaciones diferenciales parciales se presentarán cuando aparezcan estas ecuaciones en el libro. El tercer paso, los postulados fundamentales, se presentarán en tres subetapas cuando veamos los campos eléctricos estáticos, los campos magnéticos estáticos y los campos electromagnéticos respectivamente. Cantidades básicas del modelo electromagnético. Las cantidades en nuestro modelo electromagnético pueden dividirse en dos categorías generales, cantidades de fuente y cantidades de campo. La fuente de un campo electromagnético siempre consiste en cargas eléctricas en reposo o en movimiento. Sin embargo, un campo electromagnético puede ocasionar una redistribución de las cargas, lo cual a su vez modificará el campo. Por esto no siempre es muy clara la separación entre la causa y el efecto. Usaremos el símbolo Q para denotar la carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia y únicamente existe en múltiplos enteros positivos o negativos de la carga de un electrón. Un electrón tiene una carga de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombos, donde C es la abreviatura de la unidad de carga, el coulombio. El coulomb se llama así en honor al físico francés Charles A. de Coulomb, quien formuló la ley de Coulomb en 1785. Un coulomb es una unidad muy grande para la carga eléctrica, pues se requieren 6.25 millones de billones de electrones para formar un coulomb. Es más, dos cargas de un coulomb a 1 metro de distancia ejercerán entre sí una fuerza de aproximadamente 1 millón de toneladas. El principio de conservación de la carga eléctrica, como el principio de conservación de la energía, es un postulado fundamental o ley de la física. Establece que la carga eléctrica se conserva, es decir, no se crea ni se destruye. Es una ley de la naturaleza y no puede derivarse de otros principios o relaciones.
Las cargas eléctricas pueden moverse de un lugar a otro y redistribuirse bajo la influencia de un campo electromagnético, pero la suma algebraica de las cargas negativas y positivas en un sistema cerrado aislado no cambia. El principio de conservación de la carga eléctrica debe satisfacerse en todo momento y en todas las circunstancias. Cualquier formulación o solución de un problema electromagnético que viole el principio de la conservación de la carga eléctrica siempre será incorrecta. Aunque en el sentido microscópico la carga eléctrica existe o no existe en un punto de manera discreta, estas variaciones abruptas a escala atómica no tienen importancia al considerar el efecto electromagnético de grandes conjuntos de cargas. Al construir una teoría electromagnética macroscópica o a gran escala, encontramos que se obtienen resultados muy buenos al usar la densidad media alisada. Definimos una densidad volumétrica de carga ρ sub b como una cantidad fuente de la siguiente manera. Ρ sub b es igual al límite cuando delta B tiende a 0 de delta Q sobre delta B, donde delta Q es la cantidad de carga en un volumen muy pequeño delta B. ¿Cuán pequeño debe ser delta B? Debe ser lo suficientemente pequeño para representar una variación precisa de ρ sub b, pero lo suficientemente grande como para contener un gran número de cargas discretas. Por ejemplo, un cubo elemental con lados tan pequeños como una micra tiene un volumen de 10 a la menos 18 metros cúbicos, el cual contiene unos 100 millones de átomos. Es de esperar que una función alisada de las coordenadas espaciales ρ sub b, definida con una delta B tan pequeña, produzca resultados macroscópicos precisos para casi todos los fines prácticos. En algunas situaciones físicas podemos identificar una cantidad de carga delta Q con un elemento de superficie delta S o con un elemento de línea delta L. En estos casos será más apropiado definir una densidad superficial de carga, ρ sub S, o una densidad lineal de carga, ρ sub L. Excepto en algunas situaciones especiales, las densidades de carga varían de un punto a otro. Por consiguiente, ρ sub B, ρ sub S y ρ sub L son, en términos generales, funciones puntuales de las coordenadas espaciales. La corriente es la razón de cambio de la carga con respecto al tiempo, es decir, I es igual a dq dt, donde la propia I también puede depender del tiempo. La unidad de corriente es el coulomb por segundo, lo cual equivale a 1 ampere. Una corriente debe fluir a través de un área finita, por ejemplo, un alambre conductor con un área transversal finita. Por lo tanto, no se trata de una función puntual. En el electromagnetismo se define una función puntual vectorial, densidad de corriente J, que mide la cantidad de corriente que fluye por un área unidad normal a la dirección del flujo de la corriente. La letra en negritas J es un vector cuya magnitud es la corriente por unidad de área, y su dirección es la del flujo de corriente. En el electromagnetismo hay 4 cantidades de campos vectoriales fundamentales: la intensidad de campo eléctrico, la densidad de flujo eléctrico, la densidad de flujo magnético y la intensidad de campo magnético. Explicaremos con detalle la definición y la importancia física de estas cantidades cuando se presenten más adelante. Por el momento solo queremos establecer lo siguiente: la intensidad de campo eléctrico es el único vector necesario al analizar la electrostática en el espacio libre. Se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga de prueba. El vector de desplazamiento eléctrico es útil en el estudio de campos eléctricos en medios materiales, como veremos en el capítulo 3. De forma parecida, la densidad de flujo magnético es el único vector necesario al analizar la magnetostática en el espacio libre y se relaciona con la fuerza magnética que actúa sobre una carga que se mueve con determinada velocidad. El vector de intensidad de campo magnético es útil en el estudio de campos magnéticos en medios materiales. En la tabla 1-1 se presentan las 4 cantidades fundamentales del campo electromagnético, así como sus unidades. En la tabla, volt sobre m es el voltios por metro y T representa un tesla o voltios segundos por metro cuadrado. Si no hay variación temporal, como en los casos estáticos o estacionarios, las cantidades de campo eléctrico E y D y las cantidades de campo magnéticos B y H forman 2 pares vectoriales separados. Sin embargo, en los casos dependientes del tiempo, las cantidades de campos eléctricos y magnéticos están acopladas. Es decir, si E y D son variables con el tiempo, producirán B y H y viceversa. Las 4 cantidades son funciones puntuales. Las propiedades de los materiales determinan las relaciones entre E y D
y entre B y H. Estas relaciones se denominan relaciones constitutivas de un medio y las veremos más adelante. El objetivo principal del estudio del electromagnetismo es comprender la interacción entre cargas y corrientes a distancia, con base en el modelo electromagnético. Los campos y las ondas son las cantidades conceptuales básicas de este modelo. Los postulados fundamentales que enunciaremos en capítulos subsecuentes relacionan E, D, B y H y las cantidades fuente. Además, las relaciones derivadas nos llevarán a la explicación y la predicción de los fenómenos electromagnéticos. Esto es todo por ahora. Les agradecemos su atención y hasta nuestro próximo video. Muchas gracias.